La historia comienza en el año 1850. Aparece un escritor famoso que viaja para encontrarse con alguien. El escritor llega a una casa y llama a la puerta. La mujer adentro le pide que regrese más tarde, pensando que es solo otro visitante. El escritor explica, no soy un cliente, soy un escritor. Dice que está ahí para ver a su esposo, Thomas, un hombre mayor. Quiere escuchar una historia de Thomas, pero cuando se encuentran, Thomas no está contento. Thomas grita, ¿estás loco? ¿Viniste hasta aquí solo para verme? El escritor se mantiene tranquilo e ignora el enojo de Thomas. Le dice, quiero escuchar la historia real que conoces. Para convencerlo, el escritor le ofrece todo su dinero e incluso se lo muestra. Pero Thomas se niega y dice, busca en los registros históricos del gobierno. Allí encontrarás la historia. El escritor responde, necesito escuchar la historia real de ti. No quiero revisar los registros del gobierno. Esto enfurece a Thomas, y él le ordena irse. Thomas dice, no sé nada. El escritor, preocupado, se va. Pero la esposa de Thomas lo detiene. Le pide al escritor que no se preocupe por su esposo, porque Thomas aún no había contado la historia a nadie. Ella insiste a Thomas que venga y cuente lo que vivieron. Finalmente, Thomas acepta, ya que eran muy pobres y necesitaban el dinero. Thomas acerca al escritor y dice, te contaré la historia hasta donde pueda soportar, porque es bastante triste. Thomas dice, este fue un evento en mi vida que me cambió. Ahora, Thomas comienza su relato. En 1820, la gente cazaba ballenas en el mar porque su aceite era valioso. Comerciaban el aceite de ballena y amaban la caza. Algunos incluso apostaban por ello. La historia sigue mostrando a un hombre llamado Owen, que trabajaba para una empresa ballenera y tenía esposa. Era feliz hasta que la compañía lo llamó para ver al dueño. Le hablaron de un barco muy costoso que enviarían a cazar ballenas. Querían que Owen fuera como jefe del barco. Antes le habían prometido que sería capitán la próxima vez. Pero ahora le daban el puesto a otro, George, el hijo del dueño, para compensar. Prometieron que Owen sería capitán después y le ofrecieron un aumento. Owen aceptó, pero les pidió un contrato que lo garantizara. Owen se preparó para el viaje. Su esposa, triste por su partida, le dijo, prométeme que volverás con vida. También le dio un medallón de protección. Más tarde, George, el nuevo capitán, se alistaba. Su padre lo animó, hijo mío, ve y regresa victorioso. Los balleneros partieron, y la gente del pueblo los despidió. Entre la multitud estaba un niño llamado Thomas, el mismo narrador ya anciano. Era la primera vez que Thomas iba al mar a cazar ballenas. En el barco, se unieron el amigo de infancia de Owen y otros tripulantes. Pronto, el capitán George y Owen se encontraron, pero George, queriendo demostrar superioridad, lo trató con dureza. Owen, de menor rango, no podía quejarse. Zarparon, pero el barco tuvo problemas en el mar. Parecía atascado, pero Owen, con su experiencia, lo salvó. Esto mostró que Owen era hábil, a diferencia de George, que carecía de experiencia. George, celoso, esa noche en la cena, se vengó humillando a Owen frente a todos. Se burló, eres solo el hijo de un granjero. Nada más que un plebeyo. Owen se sintió profundamente ofendido, pero no pudo responder. Salió en silencio del comedor. Era claro que los plebeyos como Owen eran menospreciados. Al día siguiente, George dio más órdenes, que Owen siguió de mala gana, navegando. Owen vio señales de tormenta. Advirtió a George, es peligroso, debemos regresar. Pero George se negó y entraron en la tormenta. El barco estuvo en grave peligro, y Owen gritó que pararan. George, terco, siguió adelante. Sus vidas y el barco estuvieron en riesgo, pero lograron escapar. Después, George, furioso, le dijo a Owen, te disculparás frente a todos y regresaremos sin cazar ballenas. Pero Owen respondió, no podemos volver con las manos vacías. Mucha gente depende de nosotros. Tras insistir, George aceptó continuar. Pasaron 3 meses y llegaron a una zona del mar llena de ballenas. La tripulación comenzó la caza y logró atrapar una ballena enorme. El animal intentó escapar, pero finalmente fue capturado y muerto. La subieron al barco y empezaron a extraer su aceite. Para completar el proceso, necesitaban a alguien pequeño para entrar dentro de la ballena. Así que enviaron al joven Thomas. Días después, siguieron cazando, pero su suerte se acabó y no encontraron más ballenas. La tripulación enfrentó un grave problema. Se les estaba acabando la comida. Hicieron una parada en una isla en medio del mar para descansar y planear su próximo paso. El capitán de otro barco ballenero les contó una historia de su última caza. Navegamos hasta el corazón del mar y vimos la ballena más grande jamás vista, la gran ballena. Era más alta y enorme que cualquier otra, pero nos atacó, destruyó nuestro barco, mató a toda mi tripulación, y yo apenas sobreviví con un brazo y una mano rotos. El capitán se fue, pero la tripulación de Owen, movida por la codicia, decidió ir a esa misma zona para cazar a la gran ballena. Tras un viaje de 14 meses, llegaron al lugar descrito, prepararon sus armas y botes, y zarparon. De repente, algo atacó el bote de Owen, tirando a todos al agua.
Cuando miraron hacia arriba, vieron a la gran ballena por primera vez, tan colosal como el capitán había dicho. La ballena comenzó a alejarse, pero los compañeros de Owen, aún en su bote, avistaron otra ballena más pequeña cerca. La atacaron, la mataron y la subieron a su embarcación. La gran ballena notó esto y atacó directamente su barco, hundiéndolo. George, desde otro bote, volvió rápidamente al barco y ordenó a todos huir antes de que se hundiera. La tripulación subió a los botes pequeños, llevando la poca comida y suministros que pudieron. A la mañana siguiente, revisaron el mapa, pero su situación empeoró al quedar atrapados en otra tormenta. Durante esta, el amigo de la infancia de Owen resultó gravemente herido. Owen cuidó de su amigo, pero el resto de la tripulación lo veía como una carga. Un mes después, se quedaron sin comida, estaban débiles, cerca de la muerte, cuando alguien avistó tierra a lo lejos. Con esperanza, navegaron hacia allí. Al acercarse, Owen sintió inquietud. Su temor se confirmó cuando la gran ballena golpeó sus botes. Los más, finte, las olas los trajeron a orilla, pero estaban en condiciones terribles. En su desesperación por sobrevivir, comieron cualquier cosa que encontraron en la isla. Era un lugar desolado y sin habitantes. Buscando comida, descubrieron una cueva llena de esqueletos humanos. Era evidente que otros habían naufragado allí sin ser rescatados. Temieron correr la misma suerte. Decidieron reparar sus botes, pero algunos, incluido el amigo herido de Owen, optaron por quedarse, creyendo que era mejor que arriesgarse en el mar. Owen prometió a su amigo que volvería con ayuda. Los días se convirtieron en semanas, y tras 48 días, su situación era crítica. La inanición los consumía. Uno murió, y cuando otro tripulante iba a lanzar el cuerpo al mar, tomaron una decisión desgarradora, comieron el cadáver para sobrevivir. Fue una elección horrible, pero no tenían alternativa. La historia regresa al presente, donde Thomas, ya anciano, relata este recuerdo atroz. Thomas, avergonzado y entristecido, baja la mirada. Su esposa, que escuchaba, rompe en llanto al conocer el sufrimiento de su marido. Le pide que continúe. Un mes después, la tripulación seguía a la deriva, hambrienta y desesperada. Empezaron un juego mortal. El perdedor era asesinado y su carne, consumida. Un día, el capitán George perdió el juego. En lugar de aceptar su destino, George le entregó un arma a su primo y le rogó que lo matara, pero su primo no pudo hacerlo y se suicidó. Los demás comieron su cuerpo para sobrevivir. Días después, la gran ballena apareció de nuevo. Owen se preparó para atacar, pero al mirar a los ojos de la ballena, sintió algo y decidió no lastimarla. El animal se alejó en paz. Finalmente, tras muchos días, un barco los avistó. El bote de George fue encontrado primero, y la tripulación del rescate quedó horrorizada al ver esqueletos humanos dentro. Mientras, Owen y Thomas, separados del grupo, estaban al borde de la muerte. Cuando ya no había esperanza, Owen divisó otro barco en el horizonte. Tras días de recuperación, regresaron a casa, donde su llegada sorprendió a todos. La esposa de Owen, que nunca perdió la esperanza, corrió a su encuentro. Más tarde, Owen y Thomas se reunieron, y Owen le entregó a Thomas su preciado alfiler de ballena como recuerdo de su viaje. Owen instó a George a asumir su deber como capitán y revelar la verdad. Cumpliendo su promesa, Owen envió un bote de rescate por su amigo en la isla, pero ya era tarde, su amigo había muerto. La narración vuelve al presente, donde Thomas termina su relato. En las escenas finales, meses después, se revela que el libro del escritor basado en su historia se publicó y lo hizo famoso.